Hola queridos amigos y hermanos, quisiéramos darles una cordial bienvenida en el nombre del Señor. Queremos también saludarles, ya que en esta semana tendremos una lección más, la lección número 7 de nuestra escuela sabática. Así que ojalá que con la ayuda de nuestro Dios podamos aprender en esta semana. Esta semana nos toca aprender de cómo se puede adorar por medio de la educación. Es importante la educación para la adoración. Así es que queremos invitarles para que nos acompañen en esta lección número 7. Bienvenidos en la lección número 7 de la escuela sabática. Bien, hermanos, estamos aquí una vez más con nuestro hermano Manuel. Vamos a comenzar la lección de, de esta semana, la adoración en la educación. Dice el texto de memoria: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Se encuentra en 1 Crónicas 16:29. Y la adoración es parte fundamental del ser humano. Eh, Nuestra naturaleza tiene que adorar algo. Sin duda adoramos quizá que al Dios que no conocemos, pero sabemos que existe porque es un creador. También adoramos lo que Él hizo, su sacrificio, le agradecemos por ello. Y, y como seres humanos, la adoración debería de ser fácil para el ser humano, pero en realidad no es así, Manuel. Entonces, en esta semana vamos a estudiar acerca de la adoración, y como la adoración es parte también de la formación intrínseca del ser humano, eh, es, también debemos de comprender y entender la adoración a quién nos acerca o qué es lo que produce en el ser humano. Eh, dice la lección que la adoración es fundamental en la experiencia cristiana, y la educación cristiana también debe abordar la cuestión de la adoración, y yo creo que ese va a ser el tema que vamos a estar estudiando y comentando cómo y por qué debemos adorar. Claro, y Dios a través de la lección, bueno, también a través de su palabra principalmente, nos dice que Dios nos ha creado con esa parte, ¿no? De que nosotros estamos creados para adorar. Y entonces, o adoramos a Dios o adoramos a cualquier cosa, pero el ser humano, Dios lo hizo para adorar. Entonces, ahí está esa parte importante como seres humanos y por supuesto, esta semana vamos a ver de cómo, creo que hay que decirlo claro, cómo el diablo ha tratado y tratará de no adorar a Dios, de adorar a cualquier cosa, pero menos a Dios. Sí, y viendo la lección, la adoración es una necesidad del ser humano. O sea, es algo que necesita por naturaleza. ¿Por qué? Porque fuimos creados con esa tendencia o con esa necesidad de adorar. Y es como, por ejemplo, decir, tenemos que tomar agua porque tenemos sed. Entonces, en el fondo del ser humano está esa parte. Necesitamos
adorar a algo, a alguien. Entonces, como tú dijiste, el diablo ha ocupado esa necesidad, por decirlo así, eh, esa parte del ser humano, y lo ha tergiversado, trastornado, para que en vez de adorar al verdadero creador, adoremos otra cosa. Las estrellas, el sol, eh, no sé, las cosas materiales, incluso hasta uno mismo. Entonces, y eso es lo que vamos a estar comentando. Claro, es interesante al estudiar en esta semana especialmente, vamos a ver de que todos adoramos algo, ya que siendo el ser humano ha sido creado para adoración, todos, no hay ningún ser humano que no adore. Todos adoramos algo. Y, y eso me llamó a mí la atención porque muchas veces, eh, a veces decimos algunas frases, ¿no? Adoro a mi hijito, dijimos, ¿no? Adoro no sé, a mi madre, de repente a algún artista, entonces, ahí está, es esa parte de, ¿no? Lo que Dios ha puesto de. Entonces, en esta semana vamos a estar aprendiendo, ¿no? De que el ser humano adora y no hay nadie que no pueda adorar, que no adore, sino todos adoramos, ya sea a Dios, a algo, a alguna cosa, pero todos adoramos algo. Dice la lección que en el tiempo antiguo las personas adoraban, por ejemplo, en el antiguo Egipto, adoraban al faraón. Otras veces adoraban a tierras, otras veces adoraban a peces, dioses de cabezas de toro, de becerro, de un toro, o qué sé yo. Y todo eso, últimamente ya no adoramos ranas o esas cosas, pero pensemos bien, ¿a quién le estamos dedicando nuestros mejores esfuerzos? ¿A quién le dedicamos quizá nuestra devoción? Eh, dice, hay una parte que quiero compartir, dice, en la actualidad la mayoría de la gente es demasiado sofisticada para inclinarse a algo, pero aparentemente no una estatua, no una imagen, no a un santo. Sin embargo, eso no significa que los seres humanos, incluso los seculares, no se adore a algo. Por ejemplo, el poder, el dinero, el sexo, estrellas de la fama, la farándula, incluso a ellos mismos. Y dice el autor de algo, dice, si adoras algo incorrecto, te comerá vivo. Cuando leyendo la lección de esta semana, vi esta última frase que dice, ¿no? Que si adoras algo correcto, me vivo. Wow, cómo el diablo, por eso es que el diablo sabe que al adorar a cualquier cosa que no sea Dios, sabe que está segura su victoria. Porque al adorar a cualquier cosa, este personaje acá que comenta aquí, ni siquiera es que era un cristiano, ¿no? Ni siquiera es cristiano, pero hace comenta esta frase, pero es importante, dice, si adoras algo incorrecto te comerá vivo. Y hermanos, mientras que Dios es diferente, ¿verdad? Mientras que Dios, adoras a Dios, te da la vida eterna. Pero eso tiene que ver mucho de cómo nosotros podemos conocer del Dios. Eso tiene que ver, tenemos que conocer a ese Dios. Tú tocaste algo muy importante. Muchas veces adoramos o conocemos a algo o queremos o en nuestro pensamiento creemos que sabemos, quizá porque nos los han inculcado, pero nosotros no lo hemos experimentado. Y cuando dice te comerá vivo, esa parte, yo creo que una de las cosas que he entendido, lo que tú adoras, lo que tú profesas, lo que tú entiendes en tu mente, eso es lo que reflejas. Y si es algo incorrecto, algo erróneo, equivocado, te va a llevar a la destrucción. Definitivamente. Y yo quisiera compartir lo que dice la lección.
la historia de los tres jóvenes Claro. hebreos. Dice la historia bíblica que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro e hizo que todo mundo en su reino viniese a adorar la estatua que él había levantado. Y ahí estaban los tres jóvenes hebreos. Y dijeron, no vamos a adorar. Y me gusta esa parte que dice, que le dijo, oh rey, nosotros no vamos a adorar a tu estatua. Nuestro Dios en quien servimos, Él Nos- es capaz de librarnos de de tus librarnos de tu manos. mano, oh rey. Y si así no fuese, nosotros no vamos a adorar esa estatua. ¿Por qué? Wow, hermano Rubén y hermanos, ustedes conocen la historia, esa confianza de estos jóvenes. eh, Ahí está Dios, Claro ahí que sí. estuvo Dios con ellos. Ahí estuvo. Entonces, esa es la diferencia entre adorar de la forma correcta. Esa es la diferencia entre adorar a quien debemos de adorar, a quien el ser humano debe de adorar. Ahora, No, ¿por qué no adoraron? ¿Qué mandamiento ellos estaban violando? claro, el segundo mandamiento, por supuesto. Y he ahí que la importancia de poder conocer de Dios. ¿Y cómo llegamos a conocer de Dios, queridos hermanos? Es a través de su palabra. No hay ninguna otra manera de cómo poder conocer de nuestro Dios si no es a través de su palabra, de una educación, de un estudio, de un interés en conocer de nuestro Dios. Y no es, y es lo mismo, no es lo mismo creer y saber que hay un Dios que conocer de Dios. Conocer de nuestro Dios si no es a través de su palabra, de una educación, de un estudio, de un interés en conocer de nuestro Dios. Y es importante entonces que la educación de cómo nosotros debemos de estar, inclusive ahora que ya estamos grandes, no hay edad como para comenzar a estudiar la palabra de Dios. Claro, yo me puse un reto con mis hijas, mi niña pequeña de 4 años y Evangeline. Le estoy enseñando los 10 mandamientos. Ellas ya saben, creo que saben hasta el tercer mandamiento. Yo le pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? Le digo, no tendrás. Me contestan, otros dioses. Y yo creo que fue una forma también de enseñar a nuestros hijos de que hay un solo Dios verdadero, hay un solo Dios en que le debemos adoración y nos debemos a nosotros mismos. Eh, y nosotros como padres, como maestros, debemos de enseñar lo que Dios demanda de su palabra. Claro, bueno, pues, siguiendo la secuencia de la lección de esta semana, de hecho, eso es lo que dice la lección, que hay que contarles A a nuestros los hijos. hijos. O sea, ¿qué podemos contarles? De lo que conocemos de la palabra de Dios, de lo que nosotros creemos, pero con la base de la palabra de Dios, que esté en un escrito para que nosotros podamos enseñarles, contarles. Y sí, Rubén, nosotros ahí en la casa también hacemos lo mismo, de poder enseñarles, porque, hermanos, de hecho la lección habla de los 10 mandamientos específicamente, porque, ¿y por qué, hermanos? ¿Por qué es que se hace énfasis en estas diría yo, en estos últimos tiempos? ¿Por qué de hecho, los mandamientos? ¿Por qué los 10 mandamientos? ¿Por qué los mandamientos de Dios? Habla de todos los textos que hemos leído, habla de los mandamientos de Dios. Hizo un pacto con el Señor y el pueblo de Israel vuelve a quebrantar los mandamientos de Dios. Viene Dios de nuevo a decirles, acá están mis mandamientos. Entonces, ¿por qué se hace mucho énfasis? Porque conforme el tiempo vaya ocurriendo, los 10 mandamientos son diría yo, el motivo de pelea entre el enemigo de Dios y Dios, nuestro creador. Y yo creo que estábamos, antes de entrar al aire, quería tomar una aplicación, le contaba yo a Manuel. Y aquí está, o sea, aquí está la realidad.
Por ejemplo, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos los 10 mandamientos, que es obedece a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, no hables falso testimonio. Todas esas cosas, incluso la sociedad, de sociedad, como que engrandece esto, porque es un bien para la humanidad. Ahora, pero si nosotros no le enseñamos estos, podemos llamarle normas, preceptos que son de Dios, oye, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que le estamos dejando a esta sociedad? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y eso es lo que Dios nos pide ahora. Nos demanda que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, como dice Deuteronomio, dile al levantarte, al acostarte, al salir, al entrar, que sea algo aquí en nuestra frente. Y quiero decirte algo, Manuel. Una de las cosas que a mí me ayudó a quizá no salirme tanto del huacal, como dicen por ahí, es eso, conocer de la palabra de Dios. Claro, hermano Rubén y hermanos queridos que nos están viendo, es importante, creo yo, que como iglesia, como adventistas, nosotros tengamos los 10 mandamientos bien claros. Creo yo, personalmente creo que tal vez la mitad de la iglesia, muchas veces no sabemos los 10 mandamientos, pero es importante conocer los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque, como nuestro hermano Rubén dijo, pues son normas que pues vale la pena tenerlos ahí en el hogar, en la comunidad, en la vida, porque no solamente son normas, son principios y son las leyes de nuestro Dios, de nuestro Creador. Las normas, nosotros somos lo que creemos, y nosotros creemos en estas normas, en estos principios, en la ley del Señor, sin duda nos va a ir bien. El Salmo dice que el proverbio dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. O sea, no vamos a escuchar de Dios, no vamos a saber de Dios, pero si nosotros buscamos del Señor, aprendemos de su palabra, de sus principios, sin duda, tendremos una vida mejor. Ahora, vamos a la parte del martes, que dice, en espíritu y en verdad. Cuando Jesús dijo, el que le adora a Dios, es necesario que le adore en espíritu y en verdad. ¿De qué se trata esto? Bueno, estas palabras fueron escritas en San Juan, cuando la mujer se le acercó a Jesús. Y Jesús dijo, bueno, ustedes adoran lo que no saben. Y muchas veces nos pasa a nosotros así, o a nuestros amigos que nos acompañan. A veces adoramos lo que no sabemos. Y te has preguntado, ¿por qué hago esto? ¿Por qué voy a la iglesia en domingo? ¿Por qué voy a misa? ¿Por qué hago algunas cosas? ¿Por qué? ¿Tú te has puesto a pensar? Y yo creo que es un asunto de interés, de ver si lo que estoy adorando, lo que estoy haciendo, va de acuerdo a la palabra de Dios. Es interesante, hermano Rubén, que la palabra, estudiando la lección, dice que con lo que respecta en espíritu, ¿no? Es una relación con Dios. Amén. O sea, no es tanto ir a la iglesia, no es tanto, sino es que tú tengas una relación con Dios. ¿Y cómo se puede tener una relación con Dios? Bueno, por medio de la adoración. Primeramente hay que creer en Dios y luego tener una comunión con Él en oración. Se platica con Dios. Entonces esa es la adoración en espíritu, porque el contexto es que Jesús y la mujer ahí tienen ahí como debatiendo. Bueno, dice, nuestros padres dijeron, ustedes dicen que se adoran en Jerusalén. Bueno, y después Jesús viene y le dice, bueno, mujer, llegará el día en que ni allá ni aquí, sino se adora en espíritu y en verdad. O sea, no va a haber lugar en donde, en un lugar específico en donde se tiene que adorar a Dios. Entonces,
Pero está la otra parte de que al tener una relación con Dios en espíritu, porque a Dios no lo vemos, pero lo adoramos porque sabemos que Él es nuestro creador y que por causa del pecado, pues ya no podemos verlo, porque si vamos al principio, Adán y Eva tenían una relación con Dios personal, se platicaban con Él, lo miraban, pero a causa del pecado, pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces, al adorar a Dios en espíritu, entonces, pero también se debe de adorarlo en verdad. Y la forma en que nosotros deberíamos de adorar a Dios en verdad es cosa de también poner eso en qué pensar, de qué manera se adora a Dios en verdad. Dice hay un comentario, es decir, debe surgir nuestro amor a Dios de la experiencia de conocerlo personalmente. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios con el fin de servirle correctamente. Debemos nacer del Espíritu Divino. Eso purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Eso es culto verdadero. Ese es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la adoración debe ser en verdad. Debemos tener un conocimiento correcto de Dios, de quién es Él y lo que requiere de nosotros. O sea, en otras palabras, es importante saber lo que Él demanda de nuestra adoración. Es muy importante. Muchas veces hay gente que quiere adorar a Dios solamente porque no quiere quemarse en el infierno o porque no quiere pasar por algunas situaciones. Yo creo que no es la motivación correcta. Tiene que ser de un espíritu agradecido, lo que Él hizo por nosotros, su sacrificio por nosotros. Eso nos dará quizá un poquito más de amor por Él. Podremos servirlo más con una devoción que yo creo que individualmente cada persona tiene. Cada quien tiene su momento de adorar, cada quien tiene su momento, su manera de adorar, claro que sí, pero basado en los requerimientos divinos. Un punto muy importante que has tocado, Rubén, que muchas de las, bueno, muchos tal vez podríamos de repente ponernos ahí en todos. Muchas veces adoramos a Dios solo por interés, ¿no? Y tenemos el concepto erróneo de que al adorar a Dios es una cuestión meramente superficial, ¿no? Es meramente que es solamente por un rato, que es recibir algo a cambio. Por ejemplo, de repente hay mucha gente que van a la iglesia, adoran a Dios porque desean que les vaya bien, que Dios les dé bendiciones, que estén bien económicamente, y hay otras personas que van, adoran a Dios porque no quieren sufrimientos, no quieren que todo esté bien. Sin embargo, si nosotros basamos nuestra adoración en estas cosas, seguramente nos vamos a frustrar, seguramente nos vamos a llegar en un límite en donde no vamos a poder seguir. Entonces es importante la verdadera adoración. ¿Y cómo se puede adorar verdaderamente? Bueno, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la única verdadera. Dice: yo soy la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Hijo Jesucristo. Así es que, ¿cómo podemos nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, primeramente hay que tener una relación con Dios. Y segundo, hay que conocer de la palabra de Dios para poder. Así es. Pasemos a la parte de miércoles. La hermosura de la santidad. En el antiguo Israel, Dios convivía con el pueblo. Estaba en un tabernáculo, en una tienda, con 2 compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí el pueblo venía, y cada año era el famoso día de Yom Kippur, o el día de la expiación.
todo mundo venía y adoraba, daba gracias a Dios por por lo que estaba pasando adentro del tabernáculo, que era que el cordero que era inmolado, y eso daba una visión de que el verdadero cordero pascual, que representado en Jesús, vendría a morir a este mundo por cada uno de los pecadores. Y ahí Dios dio los requerimientos. Cuando vengan acá, traigan un cordero, traigan una palomita, según su posibilidad, de verdad. Y yo creo que también la ofrenda es parte de la adoración a Dios. Y nosotros como deberíamos ser buenos adoradores. ¿Por qué? Porque le debemos a Dios, voy a buscar la palabra correcta, vivimos agradecidos con Dios por lo que Él hizo. Por eso la ofrenda que sale del ser humano, del corazón dadivoso, va en armonía con lo que Él cree, con lo que Él vive, con lo que Él, la felicidad que se encuentra en darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y yo quiero, antes de darte la palabra a ti, quiero decir algo. Dios dio el regalo más grande, dio la ofrenda más costosa a Jesús, y lo hizo por mí, por ti, por la raza humana. Eso es lo que realmente es importante, hermano Rubén y hermanos y amigos que nos están viendo. Una adoración sin Cristo no sirve, no. Sí, Bueno, no. de hecho no es aceptable delante de Dios, porque la hermosura de la santidad de Dios, y nosotros, ¿qué somos nosotros? Nada. Nada, manchados con el pecado. Yo a veces platico con los hermanos y a veces con mis hijos, y a veces les digo, si nosotros nos hacemos un examen de conciencia, nosotros nos damos cuenta de lo necio, de lo sucio, de lo pecadores que somos. Entonces, es importante que Cristo sea el centro de nuestra adoración. O sea, sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no se puede adorar. Aparte de que hay que adorar correctamente, en espíritu, en verdad, a través de la palabra de Dios, pero sin que Cristo esté, aunque sea conforme a la palabra de Dios, pero sin Cristo, si dejamos a Cristo por un lado, si no es Cristo el sacrificio, la ofrenda, nuestra adoración. Entonces, ¿cuál importante es que nuestro Señor Jesucristo sea nuestra ofrenda, nuestro sacrificio? Porque solamente así Él vino a morir por nosotros, Él vino a dar su vida por nosotros. Por lo tanto, en la hermosura de la santidad de nuestro Dios, solamente por Él podemos hacer aceptos delante de nuestro Dios. Y sí, tiene razón. Ahora, lo que Dios dijo, yo quiero que ustedes sean una nación santa, una nación diferente, una nación pues que reflejara el carácter de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hacían las otras naciones? Sacrificaban a sus hijos, hacían orgías en sus qué sé yo, con lo que ellos creían. O sea, había un montón de cosas que la gente hacía y que Dios le dijo, yo no quiero que ustedes sean como las otras naciones, quiero que sean una nación diferente. Y eso es lo que Dios desea de nosotros también, una nación, unas personas diferentes, que tengamos en cuenta a Jesús, que nuestro corazón y mente sean apartados de este mundo, porque al final del día, ¿qué es lo que trae este mundo? Dolor, tristeza, muerte, vergüenza, un montón de cosas que trae este mundo. Pero Dios desea que sus hijos, sus seguidores, los que le adoramos a Él, seamos diferentes.
Y ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y que dejemos de ver la corrupción de este mundo, lo malo que hay en este mundo, y nos centremos en Él, porque Él es el que nos transforma, nos cambia y nos quiere preparar para estar con Él en el cielo. Seguro que sí, hermano Rubén. Estamos casi llegando a la conclusión de nuestra lección de esta semana. Creo que vamos a terminar el contraste de esta ¿no? lección, porque acá está también la idolatría en la educación. Sí, pues la idolatría en la educación. Cuando nosotros, y eso es, ¿cómo lo veo? Yo en mi experiencia cristiana he visto cuando apartamos a Dios de nuestra vida, cuando apartamos a Dios de nuestros planes, de nuestros sueños, de todo lo que hacemos, nos va mal. Trae dolor, trae tristeza. Ahora, nos apartamos de Dios, ¿qué trae? Pues idolatría, vergüenza, trae cosas degradantes para el mismo ser humano. Y si nosotros adoramos algo que no es Dios, pues nos degradamos, nos echamos a perder. Dice que la verdadera adoración al Dios verdadero es una parte importante para protegernos de la idolatría y de la adoración falsa de lo que este mundo rodea. Hermanos queridos y amigos y Rubén, yo creo que la educación educación es una parte importantísima en la adoración, y ya lo hemos visto en la lección, pero no una educación cualquiera, sino una educación por medio de la palabra de Dios. O sea, esa es la verdadera educación que nosotros debemos de tener. O sea, es estudiar, escudriñar la palabra de Dios. En esta última parte de esta lección, dice que en nuestros tiempos, y no solamente creo en nuestros tiempos, siempre han habido gente estudiosa, gente que enseña, líderes que por ahí alguien platicando me dijo, yo creo lo que esta persona dice, porque él ha estudiado mucho, son años pues, de estudio. Entonces, ahora hay gente que tienen esa capacidad de poder estar sobre la gente, y el error más grande que comete el ser humano es creerle a alguien que es lo mismo, que es un ser humano, y dejar de estudiar la palabra de Dios. Porque hay grandes pensadores, hay grandes estudiosos que vienen con ideas, ¿sí? Y a veces aparentan a ser muy buenas, muy buenas, pero aunque parezcan muy buenas, hay una cosa que si choca con la palabra de Dios, si no es lo que dice la palabra, ahí tenemos que parar y tenemos que pensar y tenemos que ver qué decisión vamos a tomar. Si nosotros no hacemos eso, entonces caemos en lo mismo, en una adoración que no es verdadera. Sí, y tú dijiste algo que pues es bueno conocer, es bueno saber, es bueno el conocimiento, pero si el conocimiento que estoy adquiriendo me está apartando de Dios, solamente es información hueca, no hay sabor, no hay un sentido transformador en el ser humano. Y yo creo que todo ser humano siempre quiere crecer, siempre quiere avanzar, siempre quiere ir más adelante, y todo eso está muy bien, pero si ese deseo, ese conocimiento me está apartando de la palabra del Creador, de la palabra del Señor, como tú dijiste, no sirve.
Claro, claro. Y hermanos queridos, vamos a terminar y voy a terminar yo con esto personalmente. El tiempo se acerca. Seguramente el día ni la hora nadie sabe cuándo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos seguros de que Él muy pronto va a venir. Mientras la llegada de Jesucristo está aproximándose, el enemigo de Dios, el diablo, siempre ha estado intentando de no obedecer la ley de Dios. Y lo seguirá haciendo, porque Él sabe que al desobedecer la ley de Dios, estamos pecando, estamos quebrantando la ley de Dios. Y al quebrantar la ley de Dios, estamos pecando. Y al pecar, tenemos una paga, que es la muerte. Yo quisiera que podamos estudiar la palabra de Dios. El diablo ha logrado poder eliminar 2 de los mandamientos en la historia del cristianismo. Ahora hay una parte del cristianismo que se ha recuperado uno, que es el segundo mandamiento. Y ahora, pues no se adoran imágenes, porque es uno de los mandamientos que hemos visto, está en la lección. Pero todavía falta uno, que es el día sábado, el 4º mandamiento. Así es que, hermanos queridos y amigos que nos están viendo, que nosotros todos podemos estudiar la palabra de Dios, que solamente la palabra de Dios puede llegarnos a una adoración de Dios. Hermanos, nos vemos la próxima. Bendiciones.